¿Nunca le ha ocurrido permanecer despierto durante la madrugada meditando acerca de algún concepto que le inculcaron en la niñez, el cual jamás le resultó completamente coherente? Un relato tan conocido que lo reproducimos automáticamente, pero que al analizarlo minuciosamente, al enfocarse verdaderamente en su esencia, todo comienza a percibirse de forma distinta. La tradición de Adán y Eva es precisamente eso. Todos la conocemos desde la infancia. El jardín idílico donde nada escaseaba, la pareja ingenua viviendo sin inquietudes, la serpiente que emerge imprevistamente, el fruto vedado que lo transforma todo, y posteriormente la expulsión que sella la suerte de toda la humanidad. Durante siglos, sucesivas generaciones nos han repetido la misma versión de esta anécdota. Nos indicaron quién representaba el bien y quién el antagonista. Nos enseñaron que el reptil fue el adversario de la divinidad, el destructor del paraíso, la causa primordial por la cual todo se malogró y por la que continuamos padeciendo hasta la actualidad. Nos instruyeron a aborrecer a la serpiente, a temerle, a considerarla la encarnación misma de la iniquidad. Y nunca pusimos en tela de juicio esa interpretación porque nos fue transmitida cuando éramos demasiado jóvenes para poseer las herramientas de análisis indispensables para examinarla por nosotros mismos. Pero existe algo profundamente inquietante en este argumento que nadie le comunicó cuando era pequeño y aún confiaba ciegamente en lo que los adultos le decían. Algo que lo cambia absolutamente al descubrirlo finalmente. Algo que Baruch Spinoza contempló con una lucidez tan demoledora, tan peligrosa para las estructuras de poder consolidadas, que debió sufrirlo con el destierro perpetuo, con la excomunicación más severa que su comunidad había dictaminado jamás, con amenazas constantes de muerte en las calles de Ámsterdam, con el repudio completo de su propia estirpe. ¿Y si le dijera que la serpiente no fue el malvado de esa narración? ¿Y si todo lo que le inculcaron sobre quién personificaba la virtud y quién la maldad en ese antiguo relato está exactamente invertido a lo que el texto realmente revela? ¿Y si el verdadero sometimiento, la auténtica manipulación, la genuina decadencia de la humanidad no fue consumir del árbol del saber, sino precisamente lo opuesto? Renunciar para siempre a su habilidad para razonar por cuenta propia y transformarse en un individuo dócil que nunca objeta a la autoridad? Hoy emprenderemos una acción radical, necesaria y potencialmente transformadora para su existencia. Vamos a revisar esa antigua historia del Génesis con ojos enteramente nuevos, con la visión perspicaz que Baruch Spinoza nos legó hace más de 300 años al determinar que la verdad era más crucial que su propia seguridad. La leeremos sin la veneración automática que nos inculcaron desde pequeños, sin dar por sentado que cada vocablo es correcto solo porque alguien con posición religiosa nos aseguró durante toda nuestra infancia que era sagrado e incuestionable. Nos preguntaremos qué comunica en verdad el escrito bíblico cuando se deja de creer ciegamente lo que otros le dijeron que expresa y comienza a leerlo personalmente con su propia capacidad intelectual operando al máximo. Analizaremos quién faltó a la verdad y quién la enunció en esa narrativa. Determinaremos quién propuso la autonomía y quién impuso el control. Descubriremos quién en realidad anhelaba que la humanidad persistiera en la ignorancia y quién ofreció la dádiva del conocimiento. Y lo que desvelaremos acerca de la identidad genuina del antagonista en la historia modificará ineludiblemente su vínculo con la jerarquía eclesiástica, con lo que consideraba revelación auténtica, con su propia aptitud intrínseca de distinguir entre lo que es fidedigno y lo que es simplemente manipulación mental disfrazada de iluminación divina para mantenerlo sujeto durante toda su vida. Porque verá, este interrogante sobre si la serpiente fue efectivamente el villano no es solo un interesante ejercicio especulativo para ocupar el tiempo. No es un debate doctrinal abstracto que carece de repercusiones palpables en su día a día. Es la pregunta que abre todas las posibilidades, que desactiva todos los mecanismos de sujeción, que evidencia toda la estructura de culpa y hegemonía que han edificado sobre su conciencia desde que era un infanto indefenso sin facultad para resistir el adoctrinamiento. Porque si la serpiente no fue el adversario, si la serpiente fue quien dijo la verdad, mientras que la autoridad divina de la historia mintió intencionadamente para conservar a los humanos en la ceguera,
Entonces, toda la edificación teológica del pecado inicial, de la esencia humana depravada, de la necesidad de redención perpetua, de la dependencia absoluta en instituciones religiosas para servir de intermediarios entre usted y lo sagrado, se derrumba por completo. Y en su lugar, surge una verdad mucho más esplendorosa, mucho más liberadora, mucho más digna de un ser consciente como usted. La verdad de que su curiosidad nunca constituyó un desliz, sino su aptitud más venerable. La verdad de que su anhelo de saber nunca fue el problema, sino precisamente la solución. La verdad de que pensar autónomamente nunca fue presunción, sino su derecho inherente, como manifestación consciente del cosmos. Y al término de esta jornada que realizaremos juntos hoy, comprenderá exactamente por qué esta inversión del suceso, esta revelación de quién fue realmente el antagonista, es la llave maestra que desbloquea todos los grilletes mentales que lo han mantenido cautivo de poderes que alegaban hablar en nombre de Dios, mientras le sustraían su libertad más esencial, que es la autonomía de su propia mente. Ahora, antes de sumergirnos en todo, en esta revelación sobre la índole actual de la serpiente en el Génesis, preciso que entendamos en conjunto cómo operan las narrativas de sujeción. Porque esta no es meramente una historia ancestral que alguien inventó y que, casual o fortuitamente, terminó incluida en un libro de fe. Es un instrumento psicológico sofisticado, diseñado con exactitud, ajustado para implantar ciertos programas específicos en su intelecto que lo hacen más vulnerable al control, más supeditado a autoridades externas, más incrédulo de su propia percepción de la realidad. Y el paso inicial para emanciparse de cualquier forma de dominio es entender con exactitud cómo funciona esa sujeción, cómo se manifiesta, qué tácticas utiliza para mantenerlo subyugado sin que ni siquiera se percate de que está siendo dominado. Las mejores celdas son aquellas donde los reclusos ignoran que están presos. Los mejores cepos son aquellos que no puede ver ni sentir porque están hechos de conceptos, de convicciones, de interpretaciones que asimiló como verdades absolutas antes de adquirir la habilidad de cuestionarlas críticamente. Y la historia de Adán, Eva y la serpiente es precisamente esa clase de ligadura invisible. Es una cárcel cognitiva que lo retiene dominado durante toda su vida sin que sepa que existe una vía de escape, sin que sepa que puede simplemente avanzar hacia la libertad si se atreve a poner en tela de juicio la versión oficial que le proporcionaron sobre quién fue el héroe y quién el villano en esa antigua fábula. ¿Y usted? ¿Alguna vez sintió en la infancia que algo no concordaba plenamente en ese relato, pero le indicaron que no preguntara, que solo tuviera fe, que cuestionar denotaba falta de creencia? Déjelo plasmado en los comentarios ahora mismo. Quiero saber si alguien más tuvo esa intuición temprana y fue silenciado antes de poder desarrollarla por completo, porque al compartir estas vivencias de haber sido acallados, de haber sentido que algo estaba errado pero no tener el vocabulario ni el permiso para expresarlo, algo profundamente poderoso acontece entre nosotros. Comprendemos que no estábamos equivocados cuando éramos niños y experimentábamos esa incomodidad. Nos percatamos de que nuestra apreciación era correcta y fueron las autoridades quienes necesitaban que dudáramos de nosotros mismos para mantener su dominio sobre nuestros pensamientos. Nos liberamos del aislamiento que el dogma de fe impone deliberadamente, haciéndole sentir que es el único extraño, el único problemático, el único que no comprende, cuando en realidad hay millones de personas que sintieron exactamente lo mismo, pero fueron instruidos para sofocar esas percepciones honestas. Entonces, para entender cabalmente por qué esta reinterpretación de la serpiente que efectúa Spinoza es tan absolutamente emancipadora y a la vez tan amenazante para todas las estructuras de poder religioso establecidas, necesitamos adentrarnos profundamente en lo que realmente ocurre en esa narrativa del Génesis cuando la lees sin las interpretaciones convencionales que le inculcaron desde la infancia sin su aprobación. Porque esta historia del jardín del Edén no es solamente una fábula pintoresca sobre el origen legendario de la humanidad, un cuento para explicar por qué existe el sufrimiento en el mundo. Es mucho más que eso.
Es un manual exhaustivo de instrucciones sobre cómo conservar a poblaciones enteras, a civilizaciones completas, en un estado permanente de sumisión psicológica que se transmite de generación en generación sin requerir fuerza física. Es ingeniería social en su expresión más depurada. Y el primer paso esencial de ese manual, la directriz más importante que necesita ser incrustada en su mente desde la más tierna infancia, es persuadirlo absolutamente de que su curiosidad natural es arriesgada, de que su deseo congénito de saber es condenable, de que pensar por sí mismo, en lugar de aceptar lo que le comunican los jerarcas, es el acto de soberbia culminante que merece no solo punición temporal, sino condena eterna para usted y para todas las generaciones futuras que de usted provengan. Observe atentamente cómo se desarrolla la mecánica de este argumento cuando lo examina sin el filtro de la doctrina tradicional. Dios, quien supuestamente es omnipotente y perfectamente bondadoso, coloca un árbol específico en medio del huerto del Edén. No es un árbol cualquiera. No es simplemente otro árbol frutal más entre muchos otros. Es clara y explícitamente el árbol del conocimiento de lo moral y lo inmoral. El árbol que le confiere la facultad de discernir éticamente por su propia razón, en lugar de solo acatar órdenes de una autoridad externa. Y luego, inmediatamente después de situar ese árbol allí, Dios prohíbe terminantemente que Adán y Eva se alimenten de él bajo amenaza de muerte instantánea. Les advierte nítidamente que el día que coman de ese árbol perecerán irremediablemente. Pero aquí reside la pregunta absolutamente crucial que nunca le incentivaron a formular cuando era un niño sentado en la escuela dominical absorbiendo esta historia sin cuestionarla. La interrogante que lo transforma todo. ¿Por qué un ser supremo perfectamente benevolente, amoroso y sabio pondría ese árbol del saber allí en primer lugar? Si el conocimiento de lo moral y lo inmoral es tan perjudicial como afirman, si es tan devastador que amerita la expulsión inmediata del paraíso y la maldición perpetua de toda la especie humana para siempre, ¿por qué crear ese árbol específicamente? ¿Por qué colocarlo justamente en el centro del huerto donde es completamente inviable no verlo, donde es inevitable que capture la atención, donde la curiosidad natural de cualquier ser consciente ineludiblemente se sentirá atraída hacia él? ¿Por qué no ubicar ese árbol peligroso en otro planeta enteramente distinto, en otra dimensión de la realidad, en algún rincón alejado del universo donde los humanos jamás pudieran encontrarlo fortuitamente? La respuesta más evidente, la que salta a la vista cuando se permite reflexionar con claridad sin el condicionamiento religioso opacando su discernimiento, es que fue un señuelo premeditado desde el inicio, una prueba ideada específicamente para que fracasaran, una situación donde el castigo ya estaba determinado y anticipado antes de que la supuesta transgresión siquiera ocurriera. Porque si crea seres con curiosidad intrínseca como parte fundamental de su constitución, si les otorga la facultad de razonar y de preguntarse por qué las cosas son como son, si desarrolla en ellos el impulso innato de buscar conocimiento y entendimiento, y luego los sitúa adrede en un jardín con un árbol prohibido concebido específicamente para captar esa curiosidad que usted mismo implantó en ellos, y encima ubica allí una serpiente que dialoga y pone entredicho la prohibición y después lo sanciona eternamente cuando inevitablemente, de forma predecible, hacen exactamente lo que su naturaleza diseñada por usted los mueve a realizar, que es buscar saber y comprender su realidad más a fondo, entonces usted no es un progenitor afectuoso preocupado por el bienestar de sus hijos, usted es un déspota estableciendo deliberadamente las circunstancias óptimas para justificar su hegemonía absoluta, su control irrestricto, su potestad indiscutible sobre seres que creó específicamente para tener el pretexto perfecto de someterlos para siempre. Y esto es precisamente, vocablo por vocablo, lo que Baruch Spinoza apreció con una claridad que aterrorizó a todas las autoridades eclesiásticas de su era cuando aplicó su método lógico y filosófico riguroso a estos textos que todos consideraban sacrosantos e inobjetables. Spinoza no vislumbró la palabra inmaculada e infalible de un Dios benevolente, revelando verdades sempiternas e inmutables a su prole amada.
No percibió revelación divina descendiendo del cielo en forma de escrito impecable, lo que Spinoza observó. Lo que su intelecto agudo identificó con precisión absoluta fueron narrativas humanas antiquísimas, ideadas intencionalmente por otros seres humanos en contextos históricos y políticos específicos, establecidas con el propósito consciente de fundamentar y conservar estructuras jerárquicas de dominio a través de la implantación de programas psicológicos muy definidos en las mentes de las personas desde la más tierna infancia, antes de que desarrollaran defensas críticas contra ese condicionamiento. Vio que estas anécdotas no describen eventos históricos verídicos que ocurrieron literalmente tal como se relatan, sino que funcionan como instrumentos extremadamente elaborados de manipulación social, disfrazados brillantemente de iluminación divina para que nadie se atreva a objetarlas sin sentir que está cometiendo una falta espantosa. Y el programa psicológico medular, el más importante de todos, el que sostiene todo el sistema de sujeción, es el que instala la historia de Adán, Eva y la serpiente. Ese programa enuncia exactamente lo siguiente, y necesito que lo escuche con nitidez absoluta, porque esta es la esencia de cómo lo controlan. Su naturaleza más intrínseca como ser humano, su habilidad innata de pensar y cuestionar y buscar conocimiento, está viciada desde el mismísimo origen de la especie. Fue la aspiración de Eva por conocer, su valiente negativa a mantenerse en la ceguera, su coraje para oír una óptica diferente a la que la autoridad instituida le ordenaba aceptar, lo que supuestamente causó la caída funesta de toda la humanidad para siempre. El mensaje implícito que esta narración graba en su psique más profunda, en las capas de su mente que se conformaron antes de que tuviera palabras para defenderse, es totalmente claro como el cristal. Nunca confíe en su propia apreciación de la realidad. No indague saberes que estén fuera de los límites que las jerarquías eclesiásticas han delimitado como seguros y aprobados. No preste oído a voces disidentes que le ofrecen visiones distintas, alternativas, que cuestionan lo que la organización le dicta que debe creer. No piense por sí mismo porque pensar, razonar, objetar, aspirar a entender fue precisamente lo que nos condenó a todos según este relato. Simplemente acate, sin dudar. Acepte lo que le comunican las figuras de poder religioso como si fueran certezas absolutas que provienen directamente de la divinidad. Y si en algún instante siente curiosidad intelectual, si desea comprender las motivaciones detrás de lo que le ordenan creer, si requiere que las cosas posean coherencia lógica antes de aceptarlas como ciertas, entonces esa misma curiosidad, esa necesidad de congruencia, esa exigencia de que las cosas encajen, es prueba directa de su esencia caída, de su depravación heredada de Eva, de su pecado primordial manifestándose en usted. Necesita ser rescatado con urgencia de su propia mente porque su mente, su habilidad para razonar, su inteligencia crítica, es identificada como el adversario principal del cual debe ser salvado por la gracia celestial mediada exclusivamente a través de las instituciones religiosas que gestionan el acceso a esa redención. Pero hay algo aún mucho más revelador, algo que expone el mecanismo de sujeción con una nitidez todavía mayor cuando se analiza cuidadosamente lo que la serpiente realmente hace y expresa en esa narración del Génesis. Aquí es donde la completa inversión de antagonista y protagonista se vuelve totalmente innegable si lee el texto con sinceridad. La serpiente no profiere mentira en ningún momento. Lea el texto del Génesis con cautela, sin el filtro de las interpretaciones que le fueron dadas. La serpiente se acerca a Eva y le dice, y voy a citar textualmente lo que expresa según el texto bíblico, que si consume del fruto vedado, no morirá como Dios le había advertido, sino que sus ojos se abrirán y será como la divinidad. Dentro de la lógica interna del propio escrito bíblico, sin importar cómo lo interprete, sin importar qué doctrina construya sobre él, el hecho desnudo es este, y no hay forma de evadirlo. La serpiente dijo la verdad completa sobre lo que sucedería, y Dios utilizó una amenaza falaz, el temor a la muerte inmediata, como táctica para mantenerlos en la ignorancia, para impedir que adquirieran entendimiento, para prevenir que desarrollaran la facultad de pensar moralmente por sí mismos. Ahora deténgase aquí, y permita que esta verdad penetre totalmente en su conciencia. Deje que la inversión total se asiente en su entendimiento.
En la historia que le inculcaron como la base de toda la ética, como el cimiento de la necesidad de redención, la presunta fuente del mal dijo la verdad, y la presunta fuente del bien absoluto mintió premeditadamente, empleando el miedo como instrumento de sometimiento. Ahora, esto no implica forzosamente que exista literalmente un reptil mágico confabulando contra un Dios real en algún ámbito metafísico invisible. Esa no es la interpretación correcta de lo que estamos descubriendo aquí. Lo que significa, lo que esta inversión nos revela con claridad demoledora, es que quien redactó esta historia del Génesis, quien compiló estas tradiciones orales antiquísimas en el texto que ahora conocemos como el libro del Génesis, estaba codificando algo mucho más hondo y más peligroso acerca de la esencia fundamental del control comunitario y la relación problemática entre autoridad institucional y discernimiento individual. Estaba concibiendo deliberadamente una narrativa diseñada para que la adquisición de conciencia moral autónoma, el despertar del juicio crítico independiente, la negativa a persistir en obediencia ciega a poderes que no ofrecen razones para sus dictámenes, se presente como el pecado inaugural de la humanidad que merece castigo no solo temporal, sino eterno. Y simultáneamente estaba diseñando la narrativa para que la autoridad que prohíbe el saber, que miente sobre las consecuencias de pensar por uno mismo, que expulsa y malhumora eternamente a quienes se atreven a despertar de la ignorancia infantil impuesta, se exponga como el bien absoluto, como la fuente de toda moralidad, como la única potestad legítima que debe ser acatada sin jamás cuestionar sus motivos o sus estrategias. Si esto le está induciendo a reconsiderar absolutamente todo lo que creía conocer sobre estas historias ancestrales que le inculcaron como certezas literales e inobjetables, si está comenzando a visualizar con nitidez que tal vez le mintieron sistemáticamente durante toda su vida sobre quién era en realidad el héroe y quién el antagonista en esa narrativa fundamental, entonces compártalo en los comentarios ahora. Escriba específicamente qué otros pasajes bíblicos desearía que analizáramos en conjunto con esta misma lupa crítica, con esta misma honestidad intelectual que Spinoza nos enseñó a aplicar sin miedo a las repercusiones. Porque lo que estamos edificando aquí no es simplemente un canal más de material religioso o de censura superficial. Estamos gestando una comunidad real de individuos que han decidido que ya no van a tragar falsedades solo porque esas falsedades vienen envueltas en lenguaje sagrado, en tradición milenaria, en autoridad institucional. Su voz es crucial profundamente aquí. Su proceso personal de despertar con todas sus incertidumbres y sus momentos de iluminación y sus pugnas internas es tan valioso como el de cualquier otro integrante en esta colectividad. Cada pregunta sincera que se atreve a manifestar en voz alta, cada inconsistencia que señala aunque otros le digan que no lo hagan, cada instante en que elige su propia razón por encima de la obediencia ciega a la autoridad, es un auténtico acto de valentía que ilumina la senda para miles de otras personas que aún caminan en la oscuridad del dogma religioso sin atreverse a objetar porque tienen pavor a las secuelas. Ahora profundicemos todavía más en las consecuencias mentales devastadoras de aceptar la versión tradicional de esta historia donde la serpiente es retratada como el villano absoluto y Dios es presentado como el bien absoluto, a pesar de lo que el texto verdaderamente demuestra cuando se lo lee sin filtros. Porque las repercusiones de asumir esta narrativa invertida en su psique desde la infancia más temprana son profundamente perjudiciales y de alcance increíblemente extenso en su vida. Afectan absolutamente cada faceta de cómo se relaciona consigo mismo como ser pensante, de cómo se relaciona con cualquier forma de dominio, de cómo se relaciona con el saber y el aprendizaje, de cómo se relaciona con su propia esencia humana fundamental. Cuando aceptan desde niño que la curiosidad de Eva fue el pecado que sentenció a toda la humanidad, cuando interioriza que buscar conocimiento vedado fue el crimen original de nuestra especie, cuando absorbe sin defensas críticas que pensar autónomamente en lugar de obedecer ciegamente es prueba de su naturaleza caída y viciada, está instalando un virus mental extremadamente destructivo que infecta completamente su aptitud para confiar en sí mismo como individuo inteligente. Está aprendiendo a dudar sistemáticamente de sus propias percepciones más claras, cada vez que contradicen lo que alguna figura de poder religioso le indica que debe creer.
Está desarrollando el hábito psicológico profundamente nocivo de la autocensura constante, donde sus preguntas más honestas, sus dudas más legítimas, sus observaciones más precisas sobre incoherencias patentes son reprimidas y sepultadas antes de que siquiera alcancen su conciencia plena, porque ha aprendido desde muy pequeño que cuestionar es peligroso, que la curiosidad intelectual dirige directamente al castigo divino, que su mente es fundamentalmente el adversario del cual necesita ser salvado por la gracia externa mediada por instituciones que controlan el acceso a lo sagrado. Y esto no es un suceso desafortunado, no es un efecto colateral involuntario de una historia inocente que simplemente pretendía explicar el origen de la maldad en el mundo. ¿Nunca le ha ocurrido permanecer despierto durante la madrugada meditando acerca de algún concepto que le inculcaron en la niñez, el cual jamás le resultó completamente coherente? Un relato tan conocido que lo reproducimos automáticamente, pero que al analizarlo minuciosamente, al enfocarse verdaderamente en su esencia, todo comienza a percibirse de forma distinta. La tradición de Adán y Eva es precisamente eso. Todos la conocemos desde la infancia. El jardín idílico donde nada escaseaba, la pareja ingenua viviendo sin inquietudes, la serpiente que emerge imprevistamente, el fruto vedado que lo transforma todo, y posteriormente la expulsión que sella la suerte de toda la humanidad. Durante siglos, sucesivas generaciones nos han repetido la misma versión de esta anécdota. Nos indicaron quién representaba el bien y quién el antagonista. Nos enseñaron que el reptil fue el adversario de la divinidad, el destructor del paraíso, la causa primordial por la cual todo se malogró y por la que continuamos padeciendo hasta la actualidad. Nos instruyeron a aborrecer a la serpiente, a temerle, a considerarla la encarnación misma de la iniquidad. Y nunca pusimos en tela de juicio esa interpretación porque nos fue transmitida cuando éramos demasiado jóvenes para poseer las herramientas de análisis indispensables para examinarla por nosotros mismos. Pero existe algo profundamente inquietante en este argumento que nadie le comunicó cuando era pequeño y aún confiaba ciegamente en lo que los adultos le decían. Algo que lo cambia absolutamente al descubrirlo finalmente, algo que Baruch Spinoza contempló con una lucidez tan demoledora, tan peligrosa para las estructuras de poder consolidadas, que debió sufrirlo con el destierro perpetuo, con la excomunicación más severa que su comunidad había dictaminado jamás, con amenazas constantes de muerte en las calles de Ámsterdam, con el repudio completo de su propia estirpe. ¿Y si le dijera que la serpiente no fue el malvado de esa narración? ¿Y si todo lo que le inculcaron sobre quién personificaba la virtud y quién la maldad en ese antiguo relato está exactamente invertido a lo que el texto realmente revela? ¿Y si el verdadero sometimiento, la auténtica manipulación, la genuina decadencia de la humanidad no fue consumir del árbol del saber, sino precisamente lo opuesto, renunciar para siempre a su habilidad para razonar por cuenta propia y transformarse en un individuo dócil que nunca objeta a la autoridad? Hoy emprenderemos una acción radical, necesaria y potencialmente transformadora para su existencia. Vamos a revisar esa antigua historia del Génesis con ojos enteramente nuevos, con la visión perspicaz que Baruch Spinoza nos legó hace más de 300 años al determinar que la verdad era más crucial que su propia seguridad. La leeremos sin la veneración automática que nos inculcaron desde pequeños, sin dar por sentado que cada vocablo es correcto solo porque alguien con posición religiosa nos aseguró durante toda nuestra infancia que era sagrado e incuestionable. Nos preguntaremos qué comunica en verdad el escrito bíblico cuando se deja de creer ciegamente lo que otros le dijeron que expresa y comienza a leerlo personalmente con su propia capacidad intelectual operando al máximo. Analizaremos quién faltó a la verdad y quién la enunció en esa narrativa. Determinaremos quién propuso la autonomía y quién impuso el control. Descubriremos quién en realidad anhelaba que la humanidad persistiera en la ignorancia y quién ofreció la dádiva del conocimiento.
Y lo que desvelaremos acerca de la identidad genuina del antagonista en la historia modificará ineludiblemente su vínculo con la jerarquía eclesiástica, con lo que consideraba revelación auténtica, con su propia aptitud intrínseca de distinguir entre lo que es fidedigno y lo que es simplemente manipulación mental disfrazada de iluminación divina para mantenerlo sujeto durante toda su vida. Porque verá, este interrogante sobre si la serpiente fue efectivamente el villano no es solo un interesante ejercicio especulativo para ocupar el tiempo. No es un debate doctrinal abstracto que carece de repercusiones palpables en su día a día. Es la pregunta que abre todas las posibilidades, que desactiva todos los mecanismos de sujeción, que evidencia toda la estructura de culpa y hegemonía que han edificado sobre su conciencia desde que era un infanto indefenso sin facultad para resistir el adoctrinamiento. Porque si la serpiente no fue el adversario, si la serpiente fue quien dijo la verdad, mientras que la autoridad divina de la historia mintió intencionadamente para conservar a los humanos en la ceguera, entonces toda la edificación teológica del pecado inicial, de la esencia humana depravada, de la necesidad de redención perpetua, de la dependencia absoluta en instituciones religiosas para servir de intermediarios entre usted y lo sagrado, se derrumba por completo. Y en su lugar surge una verdad mucho más esplendorosa, mucho más liberadora, mucho más digna de un ser consciente como usted. La verdad de que su curiosidad nunca constituyó un desliz, sino su aptitud más venerable. La verdad de que su anhelo de saber nunca fue el problema, sino precisamente la solución. La verdad de que pensar autónomamente nunca fue presunción, sino su derecho inherente, como manifestación consciente del cosmos. Y al término de esta jornada que realizaremos juntos hoy, comprenderá exactamente por qué esta inversión del suceso, esta revelación de quién fue realmente el antagonista, es la llave maestra que desbloquea todos los grilletes mentales que lo han mantenido cautivo de poderes que alegaban hablar en nombre de Dios, mientras le sustraían su libertad más esencial, que es la autonomía de su propia mente. Ahora, antes de sumergirnos en todo, en esta revelación sobre la índole actual de la serpiente en el Génesis, preciso que entendamos en conjunto cómo operan las narrativas de sujeción. Porque esta no es meramente una historia ancestral que alguien inventó y que, casual o fortuitamente, terminó incluida en un libro de fe. Es un instrumento psicológico sofisticado, diseñado con exactitud, ajustado para implantar ciertos programas específicos en su intelecto que lo hacen más vulnerable al control, más supeditado a autoridades externas, más incrédulo de su propia percepción de la realidad. Y el paso inicial para emanciparse de cualquier forma de dominio es entender con exactitud cómo funciona esa sujeción, cómo se manifiesta, qué tácticas utiliza para mantenerlo subyugado sin que ni siquiera se percate de que está siendo dominado. Las mejores celdas son aquellas donde los reclusos ignoran que están presos. Los mejores cepos son aquellos que no puede ver ni sentir porque están hechos de conceptos, de convicciones, de interpretaciones que asimiló como verdades absolutas antes de adquirir la habilidad de cuestionarlas críticamente. Y la historia de Adán, Eva y la serpiente es precisamente esa clase de ligadura invisible. Es una cárcel cognitiva que lo retiene dominado durante toda su vida sin que sepa que existe una vía de escape, sin que sepa que puede simplemente avanzar hacia la libertad si se atreve a poner en tela de juicio la versión oficial que le proporcionaron sobre quién fue el héroe y quién el villano en esa antigua fábula. ¿Y usted? ¿Alguna vez sintió en la infancia que algo no concordaba plenamente en ese relato, pero le indicaron que no preguntara, que solo tuviera fe, que cuestionar denotaba falta de creencia? Déjelo plasmado en los comentarios ahora mismo. Quiero saber si alguien más tuvo esa intuición temprana y fue silenciado antes de poder desarrollarla por completo, porque al compartir estas vivencias de haber sido acallados, de haber sentido que algo estaba errado pero no tener el vocabulario ni el permiso para expresarlo, algo profundamente poderoso acontece entre nosotros. Comprendemos que no estábamos equivocados cuando éramos niños y experimentábamos esa incomodidad. Nos percatamos de que nuestra apreciación era correcta y fueron las autoridades quienes necesitaban que dudáramos de nosotros mismos para mantener su dominio sobre nuestros pensamientos.
Nos liberamos del aislamiento que el dogma de fe impone deliberadamente, haciéndole sentir que es el único extraño, el único problemático, el único que no comprende, cuando en realidad hay millones de personas que sintieron exactamente lo mismo, pero fueron instruidos para sofocar esas percepciones honestas. Entonces, para entender cabalmente por qué esta reinterpretación de la serpiente que efectúa Spinoza es tan absolutamente emancipadora y a la vez tan amenazante para todas las estructuras de poder religioso establecidas, necesitamos adentrarnos profundamente en lo que realmente ocurre en esa narrativa del Génesis cuando la lees sin las interpretaciones convencionales que le inculcaron desde la infancia sin su aprobación. Porque esta historia del jardín del Edén no es solamente una fábula pintoresca sobre el origen legendario de la humanidad, un cuento para explicar por qué existe el sufrimiento en el mundo. Es mucho más que eso. Es un manual exhaustivo de instrucciones sobre cómo conservar a poblaciones enteras, a civilizaciones completas, en un estado permanente de sumisión psicológica que se transmite de generación en generación sin requerir fuerza física. Es ingeniería social en su expresión más depurada. Y el primer paso esencial de ese manual, la directriz más importante que necesita ser incrustada en su mente desde la más tierna infancia, es persuadirlo absolutamente de que su curiosidad natural es arriesgada, de que su deseo congénito de saber es condenable, de que pensar por sí mismo, en lugar de aceptar lo que le comunican los jerarcas, es el acto de soberbia culminante que merece no solo punición temporal, sino condena eterna para usted y para todas las generaciones futuras que de usted provengan. Observe atentamente cómo se desarrolla la mecánica de este argumento cuando lo examina sin el filtro de la doctrina tradicional. Dios, quien supuestamente es omnipotente y perfectamente bondadoso, coloca un árbol específico en medio del huerto del Edén. No es un árbol cualquiera. No es simplemente otro árbol frutal más entre muchos otros. Es clara y explícitamente el árbol del conocimiento de lo moral y lo inmoral. El árbol que le confiere la facultad de discernir éticamente por su propia razón, en lugar de solo acatar órdenes de una autoridad externa. Y luego, inmediatamente después de situar ese árbol allí, Dios prohíbe terminantemente que Adán y Eva se alimenten de él bajo amenaza de muerte instantánea. Les advierte nítidamente que el día que coman de ese árbol perecerán irremediablemente. Pero aquí reside la pregunta absolutamente crucial que nunca le incentivaron a formular cuando era un niño sentado en la escuela dominical absorbiendo esta historia sin cuestionarla. La interrogante que lo transforma todo. ¿Por qué un ser supremo perfectamente benevolente, amoroso y sabio pondría ese árbol del saber allí en primer lugar? Si el conocimiento de lo moral y lo inmoral es tan perjudicial como afirman, si es tan devastador que amerita la expulsión inmediata del paraíso y la maldición perpetua de toda la especie humana para siempre, ¿por qué crear ese árbol específicamente? ¿Por qué colocarlo justamente en el centro del huerto donde es completamente inviable no verlo, donde es inevitable que capture la atención, donde la curiosidad natural de cualquier ser consciente ineludiblemente se sentirá atraída hacia él? ¿Por qué no ubicar ese árbol peligroso en otro planeta enteramente distinto, en otra dimensión de la realidad, en algún rincón alejado del universo donde los humanos jamás pudieran encontrarlo fortuitamente? La respuesta más evidente, la que salta a la vista cuando se permite reflexionar con claridad sin el condicionamiento religioso opacando su discernimiento, es que fue un señuelo premeditado desde el inicio, una prueba ideada específicamente para que fracasaran, una situación donde el castigo ya estaba determinado y anticipado antes de que la supuesta transgresión siquiera ocurriera. Porque si crea seres con curiosidad intrínseca como parte fundamental de su constitución, si les otorga la facultad de razonar y de preguntarse por qué las cosas son como son, si desarrolla en ellos el impulso innato de buscar conocimiento y entendimiento, y luego los sitúa adrede en un jardín con un árbol prohibido concebido específicamente para captar esa curiosidad que usted mismo implantó en ellos,
y encima ubica allí una serpiente que dialoga y pone en entredicho la prohibición y después lo sanciona eternamente cuando inevitablemente, de forma predecible, hacen exactamente lo que su naturaleza diseñada por usted los mueve a realizar, que es buscar saber y comprender su realidad más a fondo, entonces usted no es un progenitor afectuoso preocupado por el bienestar de sus hijos, usted es un déspota estableciendo deliberadamente las circunstancias óptimas para justificar su hegemonía absoluta, su control irrestricto, su potestad indiscutible sobre seres que creó específicamente para tener el pretexto perfecto de someterlos para siempre. Y esto es precisamente, vocablo por vocablo, lo que Baruch Spinoza apreció con una claridad que aterrorizó a todas las autoridades eclesiásticas de su era cuando aplicó su método lógico y filosófico riguroso a estos textos que todos consideraban sacrosantos e inobjetables. Spinoza no vislumbró la palabra inmaculada e infalible de un Dios benevolente, revelando verdades sempiternas e inmutables a su prole amada. No percibió revelación divina descendiendo del cielo en forma de escrito impecable, lo que Spinoza observó. Lo que su intelecto agudo identificó con precisión absoluta fueron narrativas humanas antiquísimas, ideadas intencionalmente por otros seres humanos en contextos históricos y políticos específicos, establecidas con el propósito consciente de fundamentar y conservar estructuras jerárquicas de dominio a través de la implantación de programas psicológicos muy definidos en las mentes de las personas desde la más tierna infancia, antes de que desarrollaran defensas críticas contra ese condicionamiento. Vio que estas anécdotas no describen eventos históricos verídicos que ocurrieron literalmente tal como se relatan, sino que funcionan como instrumentos extremadamente elaborados de manipulación social, disfrazados brillantemente de iluminación divina para que nadie se atreva a objetarlas sin sentir que está cometiendo una falta espantosa. Y el programa psicológico medular, el más importante de todos, el que sostiene todo el sistema de sujeción, es el que instala la historia de Adán, Eva y la serpiente. Ese programa enuncia exactamente lo siguiente, y necesito que lo escuche con nitidez absoluta, porque esta es la esencia de cómo lo controlan. Su naturaleza más intrínseca como ser humano, su habilidad innata de pensar y cuestionar y buscar conocimiento, está viciada desde el mismísimo origen de la especie. Fue la aspiración de Eva por conocer, su valiente negativa a mantenerse en la ceguera, su coraje para oír una óptica diferente a la que la autoridad instituida le ordenaba aceptar, lo que supuestamente causó la caída funesta de toda la humanidad para siempre. El mensaje implícito que esta narración graba en su psique más profunda, en las capas de su mente que se conformaron antes de que tuviera palabras para defenderse, es totalmente claro como el cristal. Nunca confíe en su propia apreciación de la realidad. No indague saberes que estén fuera de los límites que las jerarquías eclesiásticas han delimitado como seguros y aprobados. No preste oído a voces disidentes que le ofrecen visiones distintas, alternativas, que cuestionan lo que la organización le dicta que debe creer. No piense por sí mismo porque pensar, razonar, objetar, aspirar a entender fue precisamente lo que nos condenó a todos según este relato. Simplemente acate, sin dudar. Acepte lo que le comunican las figuras de poder religioso como si fueran certezas absolutas que provienen directamente de la divinidad. Y si en algún instante siente curiosidad intelectual, si desea comprender las motivaciones detrás de lo que le ordenan creer, si requiere que las cosas posean coherencia lógica antes de aceptarlas como ciertas, entonces esa misma curiosidad, esa necesidad de congruencia, esa exigencia de que las cosas encajen, es prueba directa de su esencia caída, de su depravación heredada de Eva, de su pecado primordial manifestándose en usted. Necesita ser rescatado con urgencia de su propia mente porque su mente, su habilidad para razonar, su inteligencia crítica, es identificada como el adversario principal del cual debe ser salvado por la gracia celestial mediada exclusivamente a través de las instituciones religiosas que gestionan el acceso a esa redención. Pero hay algo aún mucho más revelador, algo que expone el mecanismo de sujeción con una nitidez todavía mayor cuando se analiza cuidadosamente lo que la serpiente realmente hace y expresa en esa narración del Génesis.
Aquí es donde la completa inversión de antagonista y protagonista se vuelve totalmente innegable si lee el texto con sinceridad. La serpiente no profiere mentira en ningún momento. Lea el texto del Génesis con cautela, sin el filtro de las interpretaciones que le fueron dadas. La serpiente se acerca a Eva y le dice, y voy a citar textualmente lo que expresa según el texto bíblico, que si consume del fruto vedado, no morirá como Dios le había advertido, sino que sus ojos se abrirán y será como la divinidad. Dentro de la lógica interna del propio escrito bíblico, sin importar cómo lo interprete, sin importar qué doctrina construya sobre él, el hecho desnudo es este, y no hay forma de evadirlo. La serpiente dijo la verdad completa sobre lo que sucedería, y Dios utilizó una amenaza falaz, el temor a la muerte inmediata, como táctica para mantenerlos en la ignorancia, para impedir que adquirieran entendimiento, para prevenir que desarrollaran la facultad de pensar moralmente por sí mismos. Ahora deténgase aquí y permita que esta verdad penetre totalmente en su conciencia. Deje que la inversión total se asiente en su entendimiento. En la historia que le inculcaron como la base de toda la ética, como el cimiento de la necesidad de redención, la presunta fuente del mal dijo la verdad, y la presunta fuente del bien absoluto mintió premeditadamente, empleando el miedo como instrumento de sometimiento. Ahora, esto no implica forzosamente que exista literalmente un reptil mágico confabulando contra un Dios real en algún ámbito metafísico invisible. Esa no es la interpretación correcta de lo que estamos descubriendo aquí. Lo que significa, lo que esta inversión nos revela con claridad demoledora, es que quien redactó esta historia del Génesis, quien compiló estas tradiciones orales antiquísimas en el texto que ahora conocemos como el libro del Génesis, estaba codificando algo mucho más hondo y más peligroso acerca de la esencia fundamental del control comunitario y la relación problemática entre autoridad institucional y discernimiento individual. Estaba concibiendo deliberadamente una narrativa diseñada para que la adquisición de conciencia moral autónoma, el despertar del juicio crítico independiente, la negativa a persistir en obediencia ciega a poderes que no ofrecen razones para sus dictámenes, se presente como el pecado inaugural de la humanidad que merece castigo no solo temporal, sino eterno. Y simultáneamente estaba diseñando la narrativa para que la autoridad que prohíbe el saber, que miente sobre las consecuencias de pensar por uno mismo, que expulsa y malhumora eternamente a quienes se atreven a despertar de la ignorancia infantil impuesta, se exponga como el bien absoluto, como la fuente de toda moralidad, como la única potestad legítima que debe ser acatada sin jamás cuestionar sus motivos o sus estrategias. Si esto le está induciendo a reconsiderar absolutamente todo lo que creía conocer sobre estas historias ancestrales que le inculcaron como certezas literales e inobjetables, si está comenzando a visualizar con nitidez que tal vez le mintieron sistemáticamente durante toda su vida sobre quién era en realidad el héroe y quién el antagonista en esa narrativa fundamental, entonces compártalo en los comentarios ahora. Escriba específicamente qué otros pasajes bíblicos desearía que analizáramos en conjunto con esta misma lupa crítica, con esta misma honestidad intelectual que Spinoza nos enseñó a aplicar sin miedo a las repercusiones. Porque lo que estamos edificando aquí no es simplemente un canal más de material religioso o de censura superficial. Estamos gestando una comunidad real de individuos que han decidido que ya no van a tragar falsedades solo porque esas falsedades vienen envueltas en lenguaje sagrado, en tradición milenaria, en autoridad institucional. Su voz es crucial profundamente aquí. Su proceso personal de despertar con todas sus incertidumbres y sus momentos de iluminación y sus pugnas internas es tan valioso como el de cualquier otro integrante en esta colectividad. Cada pregunta sincera que se atreve a manifestar en voz alta, cada inconsistencia que señala aunque otros le digan que no lo hagan, cada instante en que elige su propia razón por encima de la obediencia ciega a la autoridad, es un auténtico acto de valentía que ilumina la senda para miles de otras personas que aún caminan en la oscuridad del dogma religioso sin atreverse a objetar porque tienen pavor a las secuelas. Ahora profundicemos todavía más en las consecuencias mentales devastadoras de aceptar la versión tradicional de esta historia donde la serpiente es retratada como el villano absoluto y Dios es presentado como el bien absoluto, a pesar de lo que el texto verdaderamente demuestra cuando se lo lee sin filtros.
porque las repercusiones de asumir esta narrativa invertida en su psique desde la infancia más temprana son profundamente perjudiciales y de alcance increíblemente extenso en su vida. Afectan absolutamente cada faceta de cómo se relaciona consigo mismo como ser pensante, de cómo se relaciona con cualquier forma de dominio, de cómo se relaciona con el saber y el aprendizaje, de cómo se relaciona con su propia esencia humana fundamental. Cuando aceptan desde niño que la curiosidad de Eva fue el pecado que sentenció a toda la humanidad, cuando interioriza que buscar conocimiento vedado fue el crimen original de nuestra especie, cuando absorbe sin defensas críticas que pensar autónomamente en lugar de obedecer ciegamente es prueba de su naturaleza caída y viciada, está instalando un virus mental extremadamente destructivo que infecta completamente su aptitud para confiar en sí mismo como individuo inteligente. Está aprendiendo a dudar sistemáticamente de sus propias percepciones más claras, cada vez que contradicen lo que alguna figura de poder religioso le indica que debe creer. Está desarrollando el hábito psicológico profundamente nocivo de la autocensura constante, donde sus preguntas más honestas, sus dudas más legítimas, sus observaciones más precisas sobre incoherencias patentes son reprimidas y sepultadas antes de que siquiera alcancen su conciencia plena, porque ha aprendido desde muy pequeño que cuestionar es peligroso, que la curiosidad intelectual dirige directamente al castigo divino, que su mente es fundamentalmente el adversario del cual necesita ser salvado por la gracia externa mediada por instituciones que controlan el acceso a lo sagrado. Y esto no es un suceso desafortunado, no es un efecto colateral involuntario de una historia inocente que simplemente pretendía explicar el origen de la maldad en el mundo.